Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Este miércoles presentó M&R Consultores la tercera edición del Panóptico de la Opinión Pública, los latinoamericanos y su entorno internacional, que recoge las opiniones de latinoamericanos acerca de distintos tópicos sobre los cuales vamos a conversar con Jocelyn Muñoz de M&R. Muchas gracias por estar con nosotros, Jocelyn. El estudio se realizó directamente, es decir, por los medios de M&R Consultores en 16 países, en donde se preguntó una variedad de temas, como el tema que está actualmente Palestina, por ejemplo, sí. Es uno de los temas abordados, la situación económica y la percepción que tienen las personas acerca de la situación económica en sus países, cada uno en su país. Pero en el caso de Nicaragua, además, hizo una pregunta adicional. Y esto tiene que ver con los 90 años del asesinato, a propósito de los 90 años del asesinato del general Augusto César Sandino, o Augusto Nicolás Calderón Sandino, como está inscrito en su partida de nacimiento, y es acerca del legado de su pensamiento. Es una opinión más positiva que negativa, creo. Sí, así es. Bueno, primeramente, gracias por la invitación. Para nosotros siempre un honor, un placer compartir con usted los resultados de la encuesta. Los estudios que nosotros realizamos actualmente ya están abarcando 16 países de Latinoamérica. Y bueno, para iniciar, solamente dar algunos datos de la ficha técnica que parecen esenciales. Nosotros entrevistamos los sujetos de estudio son varones y mujeres de ambos sexos, y se toma como edad de referencia 16 años cumplidos a más. Estas entrevistas se hacen a través de llamadas telefónicas con un sistema que nosotros utilizamos que se llama Rotator, y entonces ahí se van recolectando la encuesta, y tenemos todo un equipo de call center que es el que está capacitado para realizar estos estudios. Los países que nosotros estuvimos levantando en esta tercera ola de los latinoamericanos y su perspectiva del entorno internacional son México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile y Argentina. Es importante destacar que este estudio inició primero como un estudio nacional de Nicaragua y luego se posicionó en Centroamérica, y actualmente pues ya estamos haciendo el levantamiento en todos estos países que acabo de mencionar. El tamaño de la muestra fue de 11.349 sujetos encuestados, con un margen de error de más o menos 1% y un nivel de confianza del 95.5%. Entonces, retomando la pregunta inicial sobre Sandino, nosotros efectivamente realizamos una sección que tiene que ver con el legado de Sandino, y esto estuvo enfocado para los nicaragüenses. Las demás preguntas se hicieron para todos los países latinoamericanos, pero esta sección de Sandino, por su tránsito a los 90 años de su asesinato, entonces se hizo solamente en Nicaragua. ¿Qué se consultó acá? Se consultó sobre la percepción positiva o negativa del legado de Sandino, y encontramos que el 77.2% tiene una imagen positiva. También preguntamos sobre el orgullo. El orgullo del legado del general Sandino como héroe nacional. Un 76.6% se siente muy orgulloso del legado del general Sandino. Esto es importante destacarlo, puesto que a 90 años del pensamiento de Sandino y de su gesta heroica, pues podemos constatar de que continúa vigente, porque 7 de cada 10 aproximadamente nicaragüenses pues tienen una percepción positiva y están considerando como una figura histórica y representativa para Nicaragua, en todo lo que esto representa. Adicionalmente hay que recordar que Sandino, junto con Rubén Darío, que son imágenes que tenemos en nuestra cortina de entrada, son héroes nacionales. Así es. ¿No? Es decir, representan al país. Uno, cuando sale fuera del país, le mencionan o bien a los dos, a Rubén Darío y a Sandino, como referentes de Nicaragua, o mencionan a uno o al otro, ¿verdad? Pero siempre están presentes en la mente de las personas estos dos representantes
valores de Nicaragua. Sí, tienen ese carácter internacionalista, porque fueron reconocidos no solo en Nicaragua, sino que a nivel mundial, si lo queremos llamar de esta manera. ¿Y qué es lo que la gente rescata del pensamiento de Sandino? Lo que las personas nos están señalando, tenemos acá, nosotros hicimos una pregunta que decía que cuáles son los principios o las enseñanzas que representaban para los nicaragüenses el pensamiento de Sandino. Entonces, el 28.2% habla de orgullo, el 20.1% habla de patriotismo, el 10.4% habla de dignidad nacional, el 8% habla de justicia social, el 4.9% de libertad y defensa de la soberanía, el 3.3% identidad y el 1.1% de valentía. Si nosotros logramos sumar todos estos porcentajes, obtenemos que se viene acercando más o menos a ese mismo 76.6% de los que se sienten muy orgullosos del pensamiento de Sandino como héroe nacional. Sí. Y por otro lado, nosotros sometimos dos afirmaciones que representan la figura de Sandino en el imaginario colectivo de los nicaragüenses, que dice: Sandino es el principal defensor de la soberanía de Nicaragua. El 78.8% está de acuerdo con esta afirmación, el 4.3% está en desacuerdo y el 16.9% no sabe o no responde. Por otro lado, Sandino es símbolo de dignidad y patriotismo para los nicaragüenses. De la misma manera, el 78.8% está de acuerdo, el 4.3% está en desacuerdo y el 16.9% no sabe, no responde. Entonces, como podemos ver, los principios, los valores, las enseñanzas de Sandino para los nicaragüenses está posicionado en torno a esas ideas, que es el principal defensor de la soberanía de Nicaragua y el gran representante de la dignidad y el patriotismo para los nicaragüenses. Entonces, esto es algo que está posicionado dentro del imaginario social de los nicaragüenses. Sí, lo que representa la vigencia del pensamiento de Sandino, es decir, no es solamente lo que el gobierno, que es el gobierno que está en este momento y que pertenece al Frente Sandinista, que es la organización que recoge la bandera de Sandino, no es solamente lo que ellos hagan como parte del programa histórico del Frente Sandinista, sin, que tiene parte del pensamiento de Sandino actualizado a la realidad del momento, sino también lo que la gente cree que está vigente de Sandino hoy día, porque es decir, yo todo el tiempo he insistido en que, aunque a muchos no les guste, 45 años después del 19 de julio de 1979, las ideas, el pensamiento de Sandino ha calado entre los nicaragüenses y podrían decir: yo no creo en ese Sandino, yo no creo en los sandinistas, no me gustan, lo que quieran, pero consideran la soberanía como un valor, consideran la dignidad nacional como un valor, consideran el antiimperialismo como un valor, la defensa del país, el orgullo nacional. Es decir, ese pensamiento de Sandino están apropiados de eso. Sí. ¿Ah? Y posiblemente de forma consciente no estén claros de que eso es el pensamiento de Sandino, pero sí lo tienen apropiado. Sí, es que nosotros creemos que además Sandino es tanto un componente político, social, pero también es cultural. Está impregnado ya, las ideas de Sandino se han impregnado entre el mismo, la cultura política del nicaragüense, la cultura social del nicaragüense. Nosotros tenemos un alto valor por la defensa de Nicaragua. No nos gusta que Nicaragua sea visto menos que otros países. Nosotros siempre queremos resaltar esa identidad. Entonces, al final del día, como bien lo menciona, Sandino está presente en toda esta ideología de lo que nosotros consideramos que somos los nicaragüenses, esa identidad, ese nacionalismo, el patriotismo. Entonces esto es muy importante, consideramos que por eso a 90 años de la muerte o el asesinato del general Sandino, los nicaragüenses continúan revalorizando a Sandino, pero a la misma vez enarbolando los principios y valores de su legado y su gesta. Y este es un pensamiento, el pensamiento de Sandino, las ideas de Sandino, el ideario de Sandino,
es un pensamiento autóctono, es nicaragüense, ¿ah? Es decir, no es el liberalismo que vino de Europa, no es el socialismo o el comunismo que igualmente vino de Europa, esto es hecho en Nicaragua, sí. ¿ah? Hecho en Nicaragua y con mucho orgullo. Y sin embargo, me parece que de alguna manera eso ha calado también, por lo menos en este continente, porque, por ejemplo, ustedes hablan de los principios de soberanía, ¿ah? La no intervención en los asuntos internos, la autodeterminación para los pueblos y la solución pacífica de controversias y conflictos entre los países, como parte de los principios de soberanía. Y los latinoamericanos están a favor de estos principios de soberanía mayoritariamente. Así es. Si nosotros nos vamos a la lámina 12 que habla sobre los principios de soberanía, podemos observar que los porcentajes más bajos están arriba del 95%. Sí. Entonces, 9 de cada 10 de los latinoamericanos entrevistados están a favor o consideran estar de acuerdo con la no intervención en asuntos internos, la autodeterminación para los pueblos y la solución pacífica de controversias y conflictos entre países. Los países que están rankeando en temas de no intervención en asuntos internos está Uruguay con el 100%, Paraguay 100%, El Salvador 99.8%. En el caso de la autodeterminación para los pueblos, Panamá 100%, El Salvador 100%, Ecuador 100%. En el caso de la solución pacífica de controversias y conflictos entre los países tenemos Ecuador, Costa Rica, Perú y El Salvador con arriba del 98.9%. Nicaragua, en este caso, si bien es cierto que está posicionado un poco más abajo de la lista, por ejemplo, tenemos que en el tema de no intervención en asuntos internos, Nicaragua o los nicaragüenses el 98.1% opina estar de acuerdo con esto. Y en el caso de autodeterminación para los pueblos, 99.1%. Es decir, que las diferencias o lo que va dándonos estas ubicaciones son por décimas. Sí. Pero al final de todo son 9 de cada 10 nicaragüenses prácticamente los 10, porque sí, el 99.1 es... Correcto. Es prácticamente unánime. Sí, así es. Igual con el tema de la solución pacífica de controversia, que recordemos que también Nicaragua ha sido uno de los países que más ha apoyado siempre las diferencias o internacionales o ha dirimido siempre a través de las vías pacíficas. Tenemos el caso más representativo cuando Nicaragua llegó a La Haya a acusar a Estados Unidos, entonces se fue por la vía pacífica, el derecho internacional. Entonces también es un principio que los nicaragüenses mantienen y también han venido y ha permanecido dentro del imaginario social. Es decir, el nicaragüense considera que para resolver sus conflictos, para resolver los problemas, no es necesaria el conflicto, sino que la paz o la solución es pacífica, el respeto al otro, así como nosotros consideramos que la autodeterminación es elemental, asimismo el respeto a los demás estados y tratarlos por igual es otro principio. Claro, como queremos ser tratados, queremos que nos traten, y de esa misma forma tratamos. Preguntaron ustedes, a partir de dos pensamientos, dos expresiones de Sandino, si estaban o no estaban de acuerdo los latinoamericanos con estas expresiones de Sandino, es decir, 3 de cada 5 nicaragüenses, 4 latinoamericanos, incluso 4 de cada 5 están de acuerdo con estas expresiones de Sandino, que son Sí, nosotros sometemos a los latinoamericanos sin decir, además, esto es importante porque nosotros no le decimos que una frase de Sandino, se le pregunta si está en acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación. Una de ellas es que dice: todo gobernante que sea impuesto por un poder extranjero solo representará y defenderá los intereses ajenos y nunca los de su patria. Ahí el 75.2% de los latinoamericanos dice estar
de acuerdo con esta afirmación. Y la otra afirmación es el líder político que siente verdadero amor por su país debe despreciar con altivez toda propuesta humillante que afecte la soberanía de la nación. Entonces, si nosotros, ahí el 82.4% está de acuerdo. Si nosotros observamos, ambas afirmaciones están en torno a lo que es los mismos principios de la soberanía y la no intervención. Y como podemos ver, en general, el país que está más bajo es México con el 68.8%. Y con el 78.9% cuando se le pregunta, el líder político que siente verdadero amor por su país debe despreciar con altivez toda propuesta humillante. Es decir, de que el tema de considerar a Latinoamérica o a su país como un Estado soberano, independiente, autónomo, que tiene la capacidad de concertación, de diálogo y de aceptación, además, ante otros estados que se consideran vamos a decirlo, superiores por su poder económico, los latinoamericanos están a favor de que sus naciones tienen que ser respetadas y tienen que ser vistas como tal. Y en el contexto actual de Latinoamérica esto es elemental y es trascendental porque estamos inmersos dentro de procesos bastante llamativos. Por ejemplo, tenemos el caso de Ecuador. Recientemente, Ecuador, el presidente Daniel Noboa aceptó que entrara el FBI y la CIA para poder contrarrestar el tema de las pandillas y del narcotráfico. Correcto. Sí. Sin embargo, vemos el ejemplo de El Salvador. El Salvador, por sus propias condiciones y su propio sistema, ha logrado de cierto modo detener ese fenómeno y ese flagelo que además consideramos que en cierta mayor medida afecta a muchos de los países latinoamericanos, de manera colateral o de manera directa. Entonces, ahí tenemos esos ejemplos, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando acerca de la tercera edición del Panóptico de la Opinión Pública en los países latinoamericanos, la percepción que tienen los latinoamericanos acerca de su entorno nacional, que implica también su propia realidad nacional. De forma continua, durante los últimos años en Naciones Unidas, prácticamente se ha votado de forma unánime. Tal vez ahora ha habido unos cuantos votos más en contra que los que había antes, porque antes votaba todo el mundo menos Estados Unidos e Israel contra el bloqueo en Cuba. Ahora votan, además de Estados Unidos e Israel en contra, vota también Ucrania, por razones hartamente conocidas, y Guatemala también se ha unido a esa negativa. Pero el resto de países, 192 países, de 192 países, 188 votan en contra del bloqueo. Solamente hay 4 países a favor del bloqueo contra Cuba. ¿Qué dicen los ciudadanos? Porque esa es la decisión de los gobiernos. ¿Qué dicen los ciudadanos latinoamericanos al respecto? Así es, una cosa, ¿verdad?, es la voluntad que tiene o la ideología que tiene un gobierno de turno, y otra cosa es el pensamiento que tienen los ciudadanos de esos países. Entonces, aquí lo interesante que nosotros podemos observar es que el 74% de los latinoamericanos encuestados consideran que este bloqueo de Estados Unidos a Cuba violenta los derechos humanos del pueblo cubano, mientras que solamente el 26% dice que pretende defender los derechos humanos de los cubanos. Los países que más están a favor de que este bloqueo violenta los derechos humanos de los cubanos son Nicaragua, 85.3%, Bolivia, 79.4%, Con el 79%, sí. Perú. Perú con el 79%, Panamá con el 77.3%,
Uruguay 76.7%, y el que menos tiene, o dentro de los que consideran que violenta los derechos humanos, es Honduras, con el 62.7%. Entonces, la mayoría de los latinoamericanos encuestados están a favor de que este bloqueo pues en realidad no beneficia en nada ni tiene ningún fin, sino que por el contrario afecta la vivencia diaria y el día a día de los cubanos. O sea, que el fin o el principio por el cual se basó este bloqueo pues queda desacreditado según lo que los latinoamericanos están opinando, porque no está aportando a ningún desarrollo ni a fortalecimiento de la libertad ni de la democracia, sino que es violenta los derechos humanos. Sí, y justamente hay una proporción inversa de los que creen que el bloqueo está a favor de los derechos humanos de los cubanos, y es Honduras el país en donde más se cree esto. Y esto me parece a mí que tiene que ver un tanto con el poder que tienen los medios de comunicación del occidente global, es decir, de Estados Unidos y Europa, principalmente Estados Unidos y de los grandes medios de comunicación en los Estados Unidos, convenciendo al público acerca de ese bloqueo. Aunque ahora hay algunas voces en medio de ese consorcio económico de los medios de comunicación grandes en Estados Unidos que tienen algunas inclinaciones de repente en contra del bloqueo, pero sí de repente, aunque su posición oficial es a favor de las políticas de su gobierno, ¿no? Recientemente, a propósito de los Estados Unidos, la jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Richardson. Decía que Estados Unidos tiene que proteger los recursos naturales de Latinoamérica, entendiéndose que proteger significa nos corresponde a nosotros, los Estados Unidos, explotar estos recursos naturales y no a otra nación. Sí. Cuando nosotros consultamos acerca de ese contexto específico, tomamos en cuenta el hecho de que Latinoamérica se encuentra en un momento crucial en temas de desarrollo y de perspectiva internacional, porque la hegemonía que tradicionalmente existía en la región de Estados Unidos hacia los países latinoamericanos ha venido decreciendo en los últimos 10 años. Y por el contrario, otras potencias como Rusia y China han ofrecido otras formas de tratarse y de ofrecer oportunidades a los países latinoamericanos que le ha coaptado, vamos a decirlo, el liderazgo o la hegemonía que tenía Estados Unidos. Entonces, la visita que hizo en ese momento la jefa del Comando Sur fue crucial porque estábamos hablando sobre el descubrimiento del triángulo de litio entre Bolivia, Chile y Argentina. Entonces, esto fue interesante porque ella llega, ¿verdad?, y dice que Estados Unidos necesita proteger a Latinoamérica como el gran protector por hecho del destino manifiesto, si lo queremos remontar desde esa época, y necesita entonces proteger los recursos naturales de otras potencias como Rusia y China. En este caso, los latinoamericanos, el 69% está en desacuerdo con esa opinión, es decir, que más de la mitad, casi 7 de 10 latinoamericanos, están en desacuerdo con que Estados Unidos sea o continúe siendo el tradicional potencia que va a venir a defender y a proteger los recursos naturales. Pero más que defender y proteger, porque ahí lo que la general Richardson está diciendo son las empresas norteamericanas, los consorcios norteamericanos, estadounidenses, los que tienen que explotar estos recursos porque nos corresponde por derecho propio, derecho divino, el derecho que quiere invocar, ser los que explotemos estos recursos en Latinoamérica, porque eso es lo que está diciendo al final, y es con esos 7 de cada 10 nicaragüenses, los que están, latinoamericanos, perdón, los que están en desacuerdo con ese deseo que manifestó la general Richardson. Sí. Y es un deseo además, porque es decir, esta es una cosa interesante, ha dejado de ser más bien el Departamento de Estado de los Estados Unidos el que da este tipo de declaraciones, y ahora
la da como representante de los Estados Unidos un militar, en este caso una militar, la general Richardson, lo que te dice mucho acerca de que las cosas son prácticamente por el garrote. Es decir, somos nosotros, las fuerzas militares de los Estados Unidos, los que tenemos esta opinión y por lo tanto esta es la ley, es decir, muy a la ley del oeste. Sí. Y sobre ese tema, justamente los latinoamericanos tienen opinión acerca de la contribución o no de Estados Unidos al desarrollo del continente. Sí, sobre ese mismo entorno, entonces, nosotros consultamos qué tanto consideran que ha contribuido Estados Unidos a América Latina, si ha contribuido al desarrollo o lo que ha hecho es apropiarse de los recursos naturales de América Latina. Y aquí pues coincide el tema de que el 58.6% de los latinoamericanos piensa que Estados Unidos se ha apropiado de los recursos naturales de América Latina. Es decir, de que esta visión de Estados Unidos como el gran precursor del desarrollo en América Latina pues queda un poco atrás y por el contrario se queda más que claro que Estados Unidos, desde los latinoamericanos, lo que ha venido haciendo en los últimos años es apropiarse de los recursos de nuestras regiones para el lucro o beneficio propio. Entonces, esto también es importante porque está asociado también con los principios de soberanía que ya veníamos mencionando, ¿verdad? Sí. Entonces, tienen mucho que ver y hay una coherencia incluso con el tema de cuál es la percepción con los Estados Unidos y los principios de soberanía, es decir, de que los latinoamericanos están totalmente convencidos de que los países tienen que impulsar su propio desarrollo y tienen que abrirse a otras perspectivas, no solo al tradicional norte-sur, sino también sur-sur o a lo mejor sur-oriente, sur-África, por ejemplo. Entonces aquí eso es importante. Sí. Sí, ahora, la mayoría, bueno, hay un porcentaje nada despreciable, 4 de cada 10 latinoamericanos creen que Estados Unidos ha contribuido al desarrollo, pero 3 de cada 10 latinoamericanos creen que Estados Unidos lo que es amigo distinto de lo que piensan los otros 7, que creen que Estados Unidos no tiene amigos sino intereses. Nada más. En ese caso nosotros sometimos a valoración la afirmación Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses. Y efectivamente el 67.9% está de acuerdo con esta afirmación, mientras que el 32.1% está en desacuerdo con esta afirmación. Aquí los países que más sobresalen en estar de acuerdo con que solamente tiene intereses Estados Unidos son Bolivia con el 79.1%, Nicaragua 78.9%, Argentina 75.3%, Chile 74.4% y Uruguay con el 74.3%. Por el contrario, los que están más en desacuerdo con esta afirmación son Panamá, que tiene un 51.3%, Honduras 50%, Costa Rica 47.2% y Guatemala con el 43.7%. Si observamos aquí estos países que están en mayor desacuerdo con esta afirmación de que Estados Unidos no tiene amigos, solamente tiene intereses, son países que tradicionalmente han estado un poco más alineados a la política exterior estadounidense. El caso de Guatemala ya lo mencionaba en el Consejo, en la Asamblea de las Naciones Unidas cuando vota o se abstiene del bloqueo contra Cuba. Costa Rica, que siempre ha estado un poco más a favor de la perspectiva política de Estados Unidos. Panamá, que ya sabemos por obvias razones, ¿verdad? El Canal de Panamá tiene una fuerte incidencia tanto política como geopolítica. Y Honduras, que ha sido un país que históricamente ha estado bastante alineado. Nosotros fuimos testigos vivientes, por ejemplo, en la época de la Guerra de la Contra. Desde Honduras salían tropas estadounidenses o entrenados por Estados Unidos para atacar a Nicaragua. Entonces, eso creo que tiene mucho que ver. Es como parte de los países que tradicionalmente se han alineado a la política exterior. O que han estado intervenidos, pues, porque el caso de Panamá prácticamente ha sido una intervención, tal vez no de forma directa, a menos que hablemos de 1989, cuando Estados Unidos invadió el país para
para derrocar al presidente Noriega, Noriega. Que había sido su tradicional amigo y de repente se convirtió en su enemigo, en una práctica que tiene Estados Unidos de considerar enemigos a sus anteriores amigos. Y bueno, en Panamá, por ejemplo, la moneda estaba equiparada al dólar y corría de la misma forma, balboas y dólares como iguales, ¿no? Como parte de esa intervención que tiene que ver justamente también con el Canal de Panamá. Pero bueno, decimos que los latinoamericanos sí creen en relaciones que pueden ser respetuosas y provechosas para las partes, y entonces está ahora Estados Unidos, está China y está Rusia. ¿Cuál es la percepción que tienen los países latinoamericanos o los ciudadanos latinoamericanos acerca de las relaciones con estas tres naciones? En este estudio nosotros podemos observar que la percepción positiva de los latinoamericanos respecto a Estados Unidos es de un 59%, o sea, continúa siendo de las tres el primer lugar, luego China con el 56,5% y Rusia con el 39,1% de percepción positiva de las relaciones entre los países latinoamericanos y estas potencias. Cuando hablamos de Estados Unidos, los países que tienen una mayor percepción positiva son República Dominicana con el 85,2%, Paraguay 84,9%, Ecuador 77,8%, Honduras 76,3% y Guatemala 75,9%. Cuando hablamos de China, aquí destaca Nicaragua con el 78,3% de percepción positiva de las relaciones con los latinoamericanos, Paraguay con el 72%, República Dominicana con el 58,3%, Guatemala 57,4% y Bolivia 53%. Aquí yo creo que esto es un poco significativo señalar lo siguiente: Guatemala es uno de los países que actualmente no mantiene relaciones con China. Entonces, como veníamos mencionando, una cosa es la posición o la disposición política de un gobierno y otra es la percepción que ha venido permeando en el imaginario social de los latinoamericanos. Sí. Y yo creo que eso es de destacarse porque el 57,4% tiene una percepción positiva cuando se habla de China. En el caso de las relaciones con Rusia, Nicaragua tenemos el 68,8%, Bolivia el 47,7%, Paraguay el 39,7%, Argentina 33,8% y Guatemala 32,3%. En las relaciones de China y Rusia, Nicaragua es el país que tiene mayor percepción positiva. Y en este caso, creo verdad que podemos asociar el tema de Rusia, que está calificado en general con 39,1%, con todo este tema de la guerra mediática o la influencia mediática que existe tanto en redes sociales como en medios tradicionales, corporativos, sobre la imagen o el posicionamiento de Rusia a nivel internacional en referencia al conflicto con Ucrania. Entonces, por ese lado, creo que ha calado bastante este tema de la imagen que se vende sobre Rusia o lo que otros especialistas han denominado la rusofobia. Y aquí está pues totalmente visible este tema con las percepciones positivas. Y en ese mismo sentido viene la confianza que tienen los latinoamericanos en estos países, porque una cosa es la percepción positiva y otra cosa es la confianza que tienen los latinoamericanos. Así es, una cosa es lo que yo percibo en términos de relaciones y la otra es la confianza con las intenciones que tienen esas potencias sobre los países latinoamericanos. Entonces, en este caso, continuando con las mismas tres potencias, China 42% tienen una confianza positiva, Estados Unidos 38,2% y Rusia 27,4%. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de Estados Unidos, continúa siendo el primer país, República Dominicana con 72,2%, Ecuador 54,8%, Honduras 54%, Paraguay 54,2% y El Salvador 51,9%. Respecto a China, la confianza continúa siendo Nicaragua el primer país con 62,3%, Dominicana 56%, Paraguay 50%, Bolivia 45,5%.
Y respecto a Rusia, Nicaragua 52.7, Bolivia 37.7, Paraguay 29.6 y Ecuador 25%. Entonces podemos observar que, si bien es cierto que la percepción positiva sobre estas potencias, en el caso de China se encuentra en segundo lugar, cuando hablamos ya de la confianza se posiciona como el primer lugar de las tres potencias que se están consultando. Nosotros consideramos de que esto tiene que ver con el tema o la imagen nacional que se ha vendido de China en los países latinoamericanos. La estrategia de China ha sido bastante interesante, el acercamiento ha sido bastante paulatino, pero avance seguro en la región latinoamericana. Y leyendo un poco sobre la estrategia de China para hacerse camino dentro de los países de la región, podemos observar que primero ellos tratan de hacer como un acercamiento entre ciudades. Por ejemplo, un convenio, vamos a poner un ejemplo, convenio con una ciudad de Nicaragua, en este caso Managua, y convenio entre otra ciudad para generar el desarrollo, aportar. Posteriormente vienen un poco ya las relaciones un poco más de mayor envergadura, como un tratado de libre comercio, pero a la misma vez China está poniendo su estrategia o sus objetivos en forjar una imagen positiva, generar confianza, porque entendemos que son dos mundos totalmente diferentes. Y una de las cosas también es que le apuestan bastante a la cultura y a la educación. Si podemos ver, han habido bastante intercambio entre educadores de China en Latinoamérica y viceversa, becados, profesores, docentes universitarios, estudiantes, maestrantes que se van a China a estudiar. Entonces hay un intercambio cultural y educativo que ha venido forjando este tema de la confianza. Para nosotros consideramos que por ahí va la estrategia de China y se refleja en esto. Sí, y es llamativo, para mí es muy llamativo que China tenga un nivel de confianza más importante o mayor que la confianza que genera Estados Unidos o la misma Rusia. ¿Ah? Tal vez al uno por conocerlo y al otro, es decir, por conocerlo en carne propia y al otro por lo que nos dicen que es el caso de Rusia, porque el caso de Rusia nos dicen que es tal cosa. Pues por ejemplo ahora están los líderes europeos diciendo que hay que prepararse porque Rusia va a invadir Europa. ¿Ah? Es decir, y la gente lo cree porque son sus líderes al final de cuentas lo que lo están diciendo, ¿no? Entonces, claro, aquel es un monstruo terrible, malvado, perverso, que quiere invadir Europa. Entonces, y la gente cree esas cosas. Entonces, pero es llamativo que ninguno alcanza la mitad de la población en confianza. Es decir, ninguno llega al 50%, lo que significa que la gente, de alguna manera, como se dice popularmente, el que se quemó con leche hasta las cuajadas sopla, como ha sido la relación con los Estados Unidos y ha sido tan fregada esa relación con los Estados Unidos como potencia, miran a las otras potencias con poca confianza en lo general. Es decir, déjame ver, primero, tanteemos, a ver cómo nos va. Con calma. Con calma, suavecito, como dice, despacito, como dice sí. La canción. Vamos a hacer una pausa en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus con Jocelyn Muñoz de M&R Consultores. Estamos conversando acerca de la tercera edición del Panóptico de la Opinión Pública, las perspectivas de los latinoamericanos y su entorno internacional, decíamos que los latinoamericanos pues no confían total y absolutamente en los principales polos, digamos, o hegemonías que hay en este momento, Estados Unidos, China, Rusia, no terminan de confiar. Sin embargo, creen los latinoamericanos que un sistema donde no haya hegemonía o una hegemonía es mucho mejor para el planeta, para los países, que lo que tenemos ahora. Sí, y en ese caso nosotros retomamos los conceptos de multilateralismo y unilateralismo.
Entonces, que estos conceptos además son bastante interesantes porque una cosa es la multipolaridad y otra cosa es el multilateralismo, no son lo mismo efectivamente. Y cuando hablamos de multilateralismo, entonces nosotros entendemos y compartimos con los encuestados que se trata de un sistema que pretende o tiene como principios la búsqueda del bien común, el desarrollo y la igualdad entre los estados. Y efectivamente el 98.9% de los latinoamericanos está a favor de que ese debería ser el sistema o el mejor sistema para interactuar dentro de las relaciones, debe ser el multilateralismo. Incluso este concepto se ha venido manejando desde las Naciones Unidas porque se cree o se proyecta que es como el ideal en donde deberían de estar funcionando las relaciones internacionales bajo los principios de soberanía, autodeterminación, el tema de la cooperación, la negociación, la consulta, es decir, de que el multilateralismo trasciende más allá de un aspecto geopolítico, sino que es más un aspecto político de cómo realizar o cómo interactuar los estados en términos de resolución de conflictos o algún otro tema. Y esto tiene que ver con asuntos no solamente políticos, sino con asuntos comerciales, asuntos de intercambio, en varios ámbitos que va mucho más allá de lo que pretenden las hegemonías cuando hablamos de la multipolaridad, que es ser como el referente de, que es el caso de Estados Unidos, como un hegemón que pretende ser único, que todo el mundo haga según su voluntad y según su criterio. Sí, y en ese caso también hablando del multilateralismo está el tema de la paz. Es decir, de que este concepto considera de que la seguridad internacional debe estar bajo la concertación de los diferentes actores de un conflicto o para dirimir o solucionar los conflictos internacionales. Y en este caso, pues como vemos, por ejemplo, Nicaragua, el 99.8% de los nicaragüenses está de acuerdo con que este es el mejor sistema. Panamá, el 99.8%, Bolivia, el 99.7%, Paraguay, 99.7%, Chile, 99.5%, el mismo Honduras, 99.5% y Argentina, 99.3%. Como podemos observar, de los países consultados, el más bajo es República Dominicana con un 95.9%. Sin embargo, está por encima de un 90%. Sí, lo que es una opinión bastante alta en cuanto al multilateralismo. Hace varios años, en una de las cumbres de presidentes del continente, se había declarado que este era un continente de paz, por lo menos Latinoamérica era una región de paz. ¿Qué dicen los latinoamericanos al respecto? ¿Siguen pensando en lo mismo? Sí, efectivamente, nosotros al hablar de paz entendemos también que la paz no es la ausencia de guerra, sino que también es la paz el principal motor para alcanzar el desarrollo, alcanzar otras perspectivas y otras formas de vivir que benefician a la mayoría de la población. Entonces, América Latina es zona de paz, por lo tanto, no debe apoyar ni participar en conflictos internacionales. Con esta afirmación, el 94.6% de los encuestados está de acuerdo, mientras que un mínimo 5.4% está en desacuerdo. Es decir, de que los latinoamericanos continúan percibiendo de que América Latina debe ser una zona de paz en donde se pueda alcanzar el desarrollo, se pueda explotar las riquezas desde su propio beneficio, desde su propia visión. Y continúa vigente. Efectivamente, los latinoamericanos no consideran ni apoyan estar inmersos en ningún conflicto internacional, y a la misma vez también esto nos puede decir que también se rechazan todos estos tipos de acciones que pretenden inclinar a los países a formar parte de cualquier conflicto. Justamente Guatemala, el gobierno de Guatemala está inmiscuido en el asunto de
de Israel y los territorios ocupados, no de hoy, no de octubre del año pasado, sino desde hace varios años. Sin embargo, aquí vemos que un 95.4% de los guatemaltecos cree que no debería haber inclinación dentro de este conflicto, y más adelante vamos a ver qué es lo que proponen los latinoamericanos. Con el conflicto de Israel, Sudáfrica dice que Israel está cometiendo genocidio, que no está defendiendo sus territorios de una agresión, que es lo que se ha dicho luego del 7 de octubre del año pasado, sino que lo que está cometiendo es genocidio. Más de 30.000 personas o alrededor de 30.000 personas han sido asesinadas hasta esta fecha por Israel en los territorios de Gaza. Sí, este es un tema bastante fuerte que tiene varias implicaciones, no solo políticas, sino que también tiene implicaciones culturales, sociales e incluso religiosas, y cuando nos metemos en esos temas pues se hace un poco más complejo el tema del conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, nosotros en perspectiva de la coyuntura consultamos qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con esta demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, y el 51.6% de los encuestados está de acuerdo, es decir, de que más de... Ahí vemos una opinión dividida, sí, bastante dividida en cuanto a favor y en contra de esa acusación. Así es. Sí. Hay opiniones divididas y por eso consideramos de que este conflicto es un poco complejo, porque entran en discusión muchas visiones en donde se mezcla la religión, y esto entonces termina de hacer un poco confusa la situación. Sin embargo, cuando vemos por país, Uruguay tiene un 70.4% que está de acuerdo con esta demanda, Ecuador 67.6%, Chile 65.7%, Bolivia 60%, Perú 55.7%, Argentina 55%, Costa Rica 54% y Nicaragua 52.6%. En este caso, creo que es importante vincular este tema con la moción que hizo Nicaragua recientemente para ser parte de la demanda. Y según esto, ¿verdad?, hay opiniones bastante divididas, pero el 52.6% estaría de acuerdo con esta demanda ante la Corte Internacional por actos de genocidio contra Israel, contra Palestina. Sí, ahora lo que Nicaragua ha dicho es que, al querer incluirse en la demanda es pedir que los países que están suministrando armas a Israel dejen de hacerlo, por cuanto podrían convertirse en cómplices también del genocidio si llega a aprobarse ese genocidio. Porque es decir, independientemente de lo que creamos, independientemente de que creamos que el asesinato de más de 10.000 niños es un genocidio o no, efectivamente hay algunas opiniones acerca de cómo se están utilizando las armas para justamente llevar a la muerte de todas estas personas. ¿Qué dicen los latinoamericanos? ¿Cuál sería la solución aquí? Aquí ya cambia un poco la situación. Cuando nosotros consultamos sobre la posible solución, que se ha hablado incluso desde el inicio del conflicto, hace más de 70 años, que sería la creación de un Estado palestino independiente con su propia capital, entonces el 82.2% de los latinoamericanos está de acuerdo con que esa podría ser una posible solución a este conflicto. Entonces ahí podemos observar que varían las percepciones, y en este caso también podemos afirmar que el tema de la discusión o la influencia mediática de parte de Israel y de Occidente en esta parte del mundo, pues la verdad es que no ha calado lo suficiente. Por el contrario, si nosotros observamos las manifestaciones a favor de Palestina a nivel internacional, han sido mucho mayoritarias y con mayor fuerza que para apoyar a Israel. Entonces esto podemos vincularlo a que efectivamente la solución aquí sería primero cesar el fuego y darle el reconocimiento a Palestina, que tanto ha venido defendiendo desde hace más de 70 años como un Estado independiente, y
además de eso, si nosotros lo vemos y lo vinculamos con los principios que ya hemos venido mencionando, que son principios elementales para los latinoamericanos, la autodeterminación, la defensa de la soberanía, entonces hace un poco de coherencia con pensar de que Palestina debe ser reconocido como tal. Sí, sí, que es lo que Nicaragua ha propuesto o ha dicho, que la solución pasa por dos estados, ¿verdad?, independientes el uno y el otro, y además claramente demarcados, porque eso es lo más importante, porque es decir, sí se hizo una demarcación que Israel lo dejó como papel mojado, ¿verdad?, cuando se le otorgaron los territorios a los judíos, especialmente poco antes de la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra cede territorios de Palestina a población judía, le dice, bueno, estos son tus asentamientos, porque se hablaba en aquel momento de los asentamientos. Hoy más bien se está hablando de los territorios ocupados y los asentamientos palestinos. Ya no son los territorios palestinos, sino que se habla de los asentamientos palestinos, es decir, en una relación totalmente inversa. De las cosas. Y bueno, y la opinión de las Naciones Unidas ha sido de que deben de existir los dos estados. Sí. En ese sentido fue que se creó la Autoridad Palestina, de la cual actualmente es el presidente Abbas, el que lidera esa Autoridad Palestina, pero es una Autoridad Palestina prácticamente sobre territorios ocupados. Sí, y si nosotros nos vamos por país, en ese caso Nicaragua, el 82.2% está de acuerdo con que esta sea la solución más viable para darle una salida a este conflicto. Lo que sucede acá también es que, como ya mencionábamos, el tema de la religión y de la percepción o la perspectiva que existe sobre lo que es el Estado de Israel y lo que es la tierra prometida tiende un poco a la confusión, y en algún momento los representantes de Palestina afirman que Occidente ha querido vender un poco este conflicto más como algo religioso, sin embargo es un conflicto político y conflicto... Y enredando aquello del pueblo de Palestina con el Estado de Palestina, que son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Y bueno, entonces ahí lo tenemos, esos fueron los resultados que obtuvimos acerca de estas coyunturas que afectan de manera tal vez no directa, pero sí afectan de manera colateral el tema de las relaciones y el desarrollo de nuestros países de esta región. Bueno, hay otros datos que se nos quedan fuera del tintero en este momento, como más bien eso eran todos. Sí. Es que estoy enredando yo las cosas, ¿no? Porque había visto una presentación anterior que tenía que ver con las perspectivas económicas de los latinoamericanos, pero esa es la anterior. Esa es la que nosotros realizamos, que se llama Aprobación, Gestión de Gobierno. Sí. Que ese es de una presentación anterior. Lo que pasa es que enredé una cosa con otra. Pero bueno, estos son los resultados, las perspectivas de los latinoamericanos. Muchas gracias, Jocelyn, por haber estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.